Se supone que lo van a subir a YouTube, pero el de la semana pasada ahí está en fila, como en espera. Pero sí lo subieron. No sé si ya lo subieron, creo que Sí no. lo subieron. Sí, hoy. No, ahorita después. ¿En No, serio? el siguiente día. Ah, de verdad. Sí, yo lo vi ahí en el seminario, en el canal. Ah, bueno, yo no lo vi. Sí, estaba nada más ahí la parte, pero vemos primero lo de... No se está transmitiendo en vivo. O sea que si, digamos, uno por extremo motivo no pudiera ir, no puede conectarse nada. Y verlo en línea. Correcto. Por eso, pero Ahora, no directo. No puede tomar la clase así. No directo, ¿verdad? Pero la puede ver en línea. Ya cuando esté Pero subida. No en vivo, pero sí. Sí, es que en teoría se iba a transmitir en vivo, pero no sé si siempre se va a hacer en algún momento. Porque hoy Lester no se pudo quedar, entonces no pudo traer el equipo y todo. Entonces por eso no está así. Ok, vamos a arrancar entonces con la segunda lección de historia del pensamiento cristiano y la filosofía. ¿Eso está en lugar también? No. Ah, usted conoció a mi hermano, ¿ah? Sí. Ah, sí, Por ahí me contaron que habían sido unos Cierto, eso. mis hermanos o un hermano. Sí, mi hermano. Vino al curso, está llevando el curso de eclesiología. Empecemos con una palabra de oración para entrar en materia esta noche, hermanos. Dios, una vez más venimos ante ti, rogándote, como siempre, que tú nos estés ayudando al recorrer la historia de la filosofía del pensamiento cristiano. Vemos que sobresale la realidad de que tu palabra y la cosmovisión que se desprende de ella es completamente consistente, y que en la medida que la filosofía y el pensamiento cristiano se alejan de ella, han tropezado, han fallado, han sido deficientes. Enséñanos, oh Dios, a renovar ese compromiso con tu palabra, que podamos realmente vivir por ella, poder articular la fe que se desprende de ella, y que podamos también tener conversaciones significativas con los que nos rodean, que ellos puedan comprendernos, que podamos realmente hablar y presentar tu palabra y presentar a Jesucristo como el único Salvador del mundo y el único que puede librarnos de los efectos del pecado en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Nos abandonamos en tus manos. Te pedimos tu asistencia por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos empezado con la filosofía, ¿verdad? En la historia vamos a arrancar con la filosofía griega propiamente. Ahí es donde vamos a empezar, alrededor del año 600 a.C. Sin embargo, no tenemos que pensar que ahí comenzó la filosofía por primera vez. La filosofía tiene su inicio en el huerto de Edén, en las conversaciones que tuvieron Adán y Eva con su Dios en medio del huerto. Ahí comienza la filosofía como tal. Ahora, como una disciplina organizada y puesta por escrito, comienza alrededor del año 600 a.C. No puesta por escrito, pero ya más formal. Entonces, desde el inicio, desde Génesis, han pasado muchas cosas, principalmente la caída. La caída, como tal, ha llegado a producir en el ser humano que detenga con injusticia la verdad. Y eso se ve en los procesos de pensamiento de los seres humanos, en los procesos filosóficos de los seres humanos. Cuando hablamos de eso, esta palabra es importante, estamos hablando de los efectos noéticos de la caída. Efectos noéticos. Y no me refiero a Noé, ¿verdad? Por noéticos. Me refiero a los efectos en el pensamiento. A eso se refiere. Los efectos de la caída en el pensamiento humano. Los efectos de la caída en nuestra filosofía. Y de esta caída surge la antítesis entre el pensamiento cristiano y la filosofía no cristiana. Nace de aquí, nace de la caída. ¿Por qué? Porque después de la caída se divide el mundo en dos grupos: la simiente de Satanás y la simiente de Eva. Entonces, la simiente de Eva procura razonar
en términos de la revelación de Dios. La simiente de Satanás procura razonar en términos autónomos, basándose en su propia idea, en su propio razonamiento. Entonces, desde ahí hasta nuestros días podemos ver una antítesis, un choque de ideas entre la filosofía secular, ¿verdad?, entre comillas. Ya hablamos un poco de lo que significa secular la semana pasada, y el pensamiento cristiano. Emilio. Ese símbolo del gnosticismo que usa mucho la serpiente, ¿tiene algo que ver con eso? ¿O hace alusión? Tiene más que ver con el círculo, el ciclo constante. ¿Se refiere a la serpiente comiéndose a sí misma? Ajá. Sí, se refiere a, más que nada, el ciclo constante de la vida, lo que ellos tratan de simbolizar con la serpiente que se come sola. Tiene relación directa con el unismo, ¿verdad? Que como lo interpreta Peter Jones en su libro 1 o 2, y de hecho ahí yo creo que le hace alusión a esa serpiente. Pero sí, al final podríamos decir que calza dentro de esto, son pensamientos, religiones, filosofías que detienen con injusticia la verdad. Esa es la cualidad de la filosofía no cristiana y del pensamiento no cristiano. Detiene con injusticia la verdad. Entonces no es un tema de ignorancia necesariamente, es un tema de rebelión. Más adelante vamos a hablar del problema ético del conocimiento. Entonces, en esa manera la filosofía siempre ha existido informalmente. De hecho, cuando vemos, ustedes saben qué significa filosofía, ¿verdad? ¿Qué significa filosofía? Amor al conocimiento. Amor por el conocimiento, amor por la sabiduría. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el libro de Proverbios, vemos que ya existía la filosofía, ¿verdad? En cierto sentido. Y de hecho el libro de Proverbios no solamente plasma pasajes de sabiduría de Israel, también plasma pasajes de sabiduría fuera de Israel. Hay referencias a escritos egipcios incluso. Entonces, estamos hablando de que esa tarea de buscar sabiduría, esa tarea ha existido desde siempre. Las religiones con sus diferentes ídolos, los diferentes rituales, todas las religiones afirman ser depósitos de sabiduría, así es como ellas se interpretan, y Grecia no es la excepción. Entonces ahí donde empieza nuestra historia de la filosofía es en Grecia. En Grecia había una religión politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos dioses, pero en medio de todos esos dioses, en medio de todos los caprichos de los dioses, en medio de toda esa telenovela que es la relación entre los dioses de la mitología griega, en medio de todo eso hay un dios, por decirlo así, una fuerza, más bien un ente, que tiene poder incluso sobre los dioses, y es el famoso destino. Si ustedes leen las novelas de Homero, ¿verdad? Sí, la Ilíada, la Odisea, van a ver referencias a el destino, ¿verdad? Como esta realidad impersonal que está por encima incluso de los dioses, que lo gobierna todo, que dirige el curso de la historia. Sin embargo, es una forma de pensar en el mundo bastante mitológica, ¿verdad? Pero eso no fue inventado por Homero. ¿Cómo? Eso no fue inventado por Homero. No fue inventado por Homero, él lo plasma, ¿verdad? Era el pensamiento popular. Es correcto. Entonces, en Grecia ese era el pensamiento. Así vivían, esa era su religión. Digamos, el mito es una forma de tratar de explicar lo que ocurre, ¿no? Correcto. A través de, por ejemplo, el caso de Troya, que Troya fue invadida. Ajá. Entonces, ¿cómo explican ellos? Por un mito de Hera, la diosa Hera, que le da a Paris la mujer más hermosa, y casualmente la mujer más hermosa es Helena, de Troya. Correcto. Entonces ellos explican ese evento político, que fue más político que otra cosa, como los dioses haciendo algo para cumplir. Es cierto. Ese es el mito, ¿verdad? Y los paganos pueden decir que Jesús es un mito, que no necesitamos de explicar sí. las cosas naturales o lo que pasa, o los eventos, dándole un sentido místico o religioso. Y de hecho, Eso es un peligro también para nosotros. ahí es donde vamos a arrancar. Los milesios, ¿verdad? Que son los primeros filósofos que vamos a ver, estos nacen como una reacción justamente a eso, a una manera mitológica de entender el mundo, que era la tradición hasta ese momento, y lo siguió siendo, ¿verdad? Pero ellos dan origen
a la filosofía, tratando o decidiendo entender el mundo con referencia a su razonamiento autónomo y no más a los dioses estos arbitrarios, antropomórficos, ¿verdad? Que hacían lo que se les antojaba. Hemos visto historias, ¿verdad? De Zeus que baja a la tierra y tiene un montón de hijos con un montón de mujeres, y de ahí, bueno, viene la historia de Hércules, entre muchos otros demidioses, ¿verdad? O semidioses. En fin, nada de esto parecía confiable. Los milesios se dan cuenta y dicen, bueno, no, vamos a fundamentar nuestra cosmovisión en la razón, ya no más en estas filosofías religiosas, sino en la razón. No estamos hablando de que, vamos a ver, no es un desprendimiento completo, abrupto, ¿verdad? Sino que a lo largo de la historia se va dando, pero comienza con los milesios. Estos son presocráticos. Estos son presocráticos. La semana entrante vamos a empezar a ver los grandes filósofos, ¿verdad? Griegos, pero ahorita vamos a arrancar con estos que son anteriores. Empezamos con Tales de Mileto, que es considerado, de hecho, el primer filósofo. Es poco conocido en el sentido de que él no dejó nada por escrito, y si lo dejó por escrito se perdió. Lo que se sabe de él es lo que repitieron otros después de él, como Aristóteles. Por ejemplo, una de las cosas que dijo es que todas las cosas están llenas de dioses. Esa es una cita que se le atribuye a Tales. También fue famoso por predecir un eclipse solar. Su afirmación más famosa es la que aparece ahí en la guía: todo es agua. ¿Qué quiere decir Tales con que todo es agua? ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Nadie sabe, ¿verdad? Es algo bastante ilógico de pensar, pero luego vamos a analizar más o menos de dónde venía, por qué dice esas cosas. Porque también tenemos a Anaximandro, que él dice todo. Digamos que a Tales pensaba que venía todo del agua. Sí. Todo surge del agua, y que el agua se manifiesta y que los cambios del agua, por ejemplo, el vapor y el hielo, son ejemplos de los cambios. Y que todo está formado por eso. Sí. Digamos que hay cierto bagaje, ¿verdad? Ahora, recordemos que estos filósofos no eran científicos, no era que se sentaban a observar el mundo como tal. Ellos se sentaban en su mecedora a pensar, eso era lo que hacían. Anaximandro, por ejemplo, dice que todo es lo indefinido, que todo es apeiron, el indefinido. Él se inventa este quinto elemento. En la idiosincrasia griega, ellos pensaban que el mundo estaba formado por 4 elementos. Ya los hemos mencionado, ¿verdad? Agua, tierra, aire y fuego. Entonces, Anaximandro dice todo es lo indefinido, todo es indefinido. Anaxímenes dijo todo es aire. Básicamente ellos están sentados pensando de qué estará hecho el mundo, cuáles son sus ingredientes más fundamentales, el elemento más básico del mundo. Esa es la idea. Y no tenían muchas opciones, puesto que pensaban que el mundo estaba conformado por estos 4 elementos. Entonces, si uno se imagina, por ejemplo, a Tales sentado en su mecedora, está viviendo en medio del mar Mediterráneo, ¿verdad? Era marinero. Hay lluvia, ríos, la necesidad propia del ser humano de estar tomando agua. Entonces, la única conclusión lógica para esa mente brillante es que todo está hecho de agua, que todo es agua. Pero también actualmente se piensa lo mismo. Sí. Darwin también pensaba que veníamos del océano, como que el hombre venía del océano, y los animales también. Correcto, que habíamos salido de la forma pasamos de tener agallas a tener pulmones. Sí. No, ¿cómo es? Esa irracionalidad persiste hasta el día de hoy. Anaximandro, ¿verdad? Él habla de ese quinto elemento, del indefinido, es algo que trasciende a los otros 4 elementos. Y Anaxímenes, bueno, y seguro él dice, no, sin agua podemos vivir días, pero sin aire no duramos ni minutos. Entonces, de lo que seguro estamos hechos es de aire. Estoy suponiendo, ¿verdad? No necesariamente que pensar así, pero el punto es esta gente está sentada con una actitud muy osada, ¿verdad?
osada, atrevida, de decir que ellos pueden determinar, que ellos pueden saber por medio de su razonamiento de qué está hecho el mundo, cuál es el elemento fundamental del mundo. Es todo parte de una guerra espiritual realmente, una batalla que es espiritual y también intelectual, no podemos separar esas dos cosas. Entonces, por eso vemos que tienen su racionalismo ahí arraigado. Recuerdan el cuadro que vimos de esa tensión que hay entre el racionalismo y el irracionalismo secular. Ellos parten de su racionalismo diciendo, no, yo creo que la mente puede resolverlo, puede entender este mundo, y sin embargo caen en el irracionalismo de decir, por ejemplo, que todo es lo que sea, que todo es agua. Entonces, en su racionalismo la mente es competente, aparte de la revelación, para determinar el principio más básico en el universo, la explicación última. Esa frase, todo es agua, todo es fuego, todo es nada, ninguno dijo todo es tierra. Heráclito fue el que dijo todo es fuego. Esa frase en sí elimina la distinción entre creador y criatura. Recuerden, la semana pasada hablamos de que eso era esencial en la cosmovisión cristiana. Esa frase elimina la distinción entre creador y criatura. Toda la realidad está compuesta de lo mismo. Por lo tanto, el hombre es divinizado, ¿verdad? Es tan divino como cualquier otra cosa. Dios también es agua. Entonces estamos al mismo nivel que Dios. Entonces, si Dios es agua y yo soy agua, yo soy Dios, ¿verdad? Y Dios es yo. Entonces termina divinizándose al ser humano y humanizándose a Dios. Y en cierta forma, pues estamos diciendo que la mente es omnicompetente, ¿verdad? Que puede entenderlo todo. ¿Cuál es el lado irracionalista de esto? Bueno, visto desde el ángulo opuesto, no solo el hombre es divinizado, sino que Dios es humanizado. Dios es reducido a agua, a aire, a lo indefinido. Entonces, el principio más básico, vean lo que ellos nos están diciendo, en última instancia, el principio más básico de la realidad, la esencia de lo que somos, es irracional y carece de propósito. Si yo soy agua, eso significa muy poco. No tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Si yo soy fuego, eso no significa nada. Si yo soy aire, peor, ¿verdad? Entonces, están reduciendo, a pesar de partir según ellos de su racionalismo, reducen estas ideas a un irracionalismo extremo. Entonces, el pensamiento humano también se reduce a desarrollos casuales de un proceso cósmico impersonal. Entonces, lo que yo pienso también es agua. Si todo es agua, hasta lo que yo estoy pensando es agua. ¿Ya? No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. Carece de significado, a pesar de que es eso mismo lo que ellos están buscando. Van Til dice, es como el hombre hecho de agua tratando de salir del agua por una escalera de agua. Lo está satirizando, ¿verdad? Esta misma frase, hablando del hombre que trata de entender la realidad partiendo de sí mismo, partiendo de su propia autonomía, y reduce entonces la experiencia humana a algo meramente material, en el mejor de los casos. La condición del hombre en ese estado termina siendo una condición desesperante, ¿cierto? Si decimos que todo es algo, yo también soy no tiene sentido, la vida no tiene sentido, carece de propósito y no funciona en el mundo en el que nos movemos. No se pueden aplicar, además es ilógico porque no se pueden aplicar las mismas cualidades al agua y a la mente. Uno puede decir que que la mente está caliente, o que la mente está fría, o que la mente está estancada, o que la mente, solo metafóricamente, ¿verdad? Pero no podemos hablar en los mismos términos de la mente como hablamos de las cosas materiales. La mente no se puede beber. Igualmente, el agua no puede ser veraz, el agua no puede equivocarse, el agua no puede creer una falsedad. Entonces, en última instancia, el punto es que es sumamente irracional. El mundo, desde una posición no bíblica, el mundo desde una posición sin Dios, termina siendo en última instancia irracional, imposible de llevar. No podríamos vivir en este mundo. Perdemos toda base para afirmar cualquier cosa racional al afirmar estas cosas. Tratar de pensar bajo nuestra propia autoridad
nos vuelve racionalistas e inevitablemente terminamos cayendo en el irracionalismo. Ok. Pasemos a los heleáticos. Siglo VI y V antes de Cristo. Hace poco vi una discusión en internet de una muchacha que esto no tiene mucho que ver con la clase. Había una distancia de años, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces, creo que era de la construcción de un templo, si no me equivoco, del año, qué sé yo, 535 al 510 antes de Cristo, una cosa así, ¿verdad? Entonces la muchacha dice que cómo puede ser posible que empezaron a construir el templo antes de haberlos terminado, después de haberlos terminado. Por las fechas. Entonces, por las fechas. Entonces no nos enredemos cuando estamos antes de Cristo, ¿verdad? Sabemos que estamos contando. Yo no sé qué tan necesario es explicar esto, pero mejor lo hago por cualquier cosa, ¿verdad? Si tenemos a Cristo aquí en el año 0, en teoría, no nació en el año 0, pero en teoría, hacia atrás, entonces contamos en negativo, por decirlo así, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, etc. Y para allá en positivo. Entonces por eso decimos que en el siglo VI y V, o del siglo VI al siglo V antes de Cristo, si estamos avanzando en el tiempo siempre corre hacia allá, ¿verdad? Ok, ¿qué personajes tenemos aquí entre los heleáticos? El primero que aparece ahí es Xenófones, maestro religioso que aboga por la deidad panteísta inmutable frente al antropomorfismo de las religiones populares. Entonces, él quiere plantear, él es un maestro religioso que se está alejando del panteísmo, básicamente. Se está alejando del panteísmo y quiere plantear una deidad como superior, una deidad inmutable. Entonces él rechaza la idea antropomorfista de estos dioses que se parecen a los hombres y que tienen los mismos caprichos y todo eso, y dice, no, tiene que haber un dios, algo más grande, algo más alto. Sin embargo, en su mentalidad, este dios es idéntico al mundo, es la naturaleza, sigue siendo parte de la creación, por decirlo así, pero como una fuerza o como una entidad que lo abarca todo. Entonces Dios termina siendo el mundo y el mundo es Dios, ¿verdad? Y lo único que existe entonces es Dios, pero es para él esta fuerza de la naturaleza. Él es, en este sentido, lo que llamamos un monista, o en términos de Peter, unistas, ¿verdad? Monista es el que cree que la realidad es una sola y que todo está metido dentro de una sola realidad, incluido Dios. Eso es el monismo. Entonces, mono, uno, ¿verdad? Entonces, de ahí también nace el término unista, que se ha acotado más recientemente. Básicamente cree que entonces solo existe una cosa en el mundo, una realidad. Parménides es el desarrollador principal de la filosofía eleática. Él es el más famoso, de hecho, de ellos. Y luego tenemos a Zenón, que es discípulo de Parménides. Y Zenón argumentó en favor de la posición de Parménides con paradojas diseñadas para mostrar lo absurdo de lo opuesto. Esto era una costumbre bien común entre los filósofos, estudiantes de fulano. Entonces, el estudiante va a plantear metáforas o fábulas para demostrar que lo que su maestro le enseñó era cierto. En el caso de Zenón, por ejemplo, Parménides creía que el movimiento no existía. Eso creía él, que el movimiento no existía. Nosotros tenemos esta ilusión, según él, de que todo cambia, de que el tiempo pasa y de que todo está siempre en movimiento. Pero Parménides decía que esto era irracional, que era irracional pensar en el movimiento. Más adelante vamos a ver por qué lo categoriza como irracional y por qué los griegos tienen tanto problema con el cambio y el movimiento. Pero el punto es que Zenón, entonces, para demostrar que su maestro tenía razón, crea la historia de Aquiles, ¿verdad? Que tiene una carrera con una tortuga.
Aquiles, llamado el de los pies ligeros. Entonces, les cuento la historia, como la cuenta Zenón. Aquiles va a tener una carrera con una tortuga, pero como Aquiles es misericordioso, permite que la tortuga vaya primero, que arranque, le da como ventaja, ¿verdad? Entonces la tortuga avanza en cantidad y entonces Aquiles sale. Y para cuando Aquiles alcanza a la tortuga, ya la tortuga avanzó otro poco, ¿cierto? Entonces Aquiles sigue, pero para cuando alcanza la tortuga de nuevo, ya la tortuga avanzó otro poco, y otro poco, y otro poco, y así hasta el infinito. El punto es que entonces Aquiles nunca logra alcanzar a la tortuga, porque siempre cuando llega al punto donde estaba la tortuga antes, la tortuga ya avanzó, aunque sea una infinitésima parte, ya avanzó. Este es el tipo de pruebas que ofrecían los filósofos para demostrar su posición. No les estoy tomando el pelo. Todos nosotros sabemos que esto no tiene ningún sentido, que obviamente va a llegar a un punto en el que Aquiles no solo va a alcanzar a la tortuga, sino que la va a pasar. Sin embargo, el problema filosófico lo logran presentar de tal modo que, según ellos, demuestran la irracionalidad del movimiento. Y quién sabe cuántos acólitos, cuántos seguidores obtuvo Zenón con esta fábula, ¿verdad? De nuevo, y a veces nos agarran así, ¿verdad? En las universidades podemos encontrarnos profesores de filosofía que presentan ideas que como utilizan palabras tan grandes y suena tan lógico lo que están diciendo, terminan asombrando a más de uno y haciéndoles creer sus tonterías, ¿verdad? Pero como creyentes tenemos que aprender a identificar la irracionalidad donde está. Después tenemos a Meliso de Samos, que intentó dar pruebas positivas y directas de la doctrina de Parménides. También él trató de demostrar la enseñanza de Parménides. ¿Cuál fue la enseñanza de Parménides? Muy bien, Parménides escribió un poema, y en ese poema, interesantemente, él dice haber recibido la revelación de una diosa, y esta diosa se revela, ¿verdad? Y le dice que el ser es. O, podemos ponerlo en estos términos, el ser existe. Tienen permiso de reírse, ¿verdad? El ser es. Y por lo tanto, no ser no es. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el no ser no existe. Solo existe el ser, pero el no ser no existe. Pero sí tiene sentido. Tiene cierto sentido, lo vamos a analizar un poco. Si lo vemos en la palabra, lo que significa ser en el griego, tiene bastante sentido. No está pensando, él no tiene bagaje bíblico, ¿verdad? En este sentido, pero sí, tiene cierto sentido. Pero vamos a ver, porque hay diferentes grados de existencia, hay diferentes realidades de existencia también. Entonces, por ahí lo vamos a analizar un poco ahorita. No calza muy bien con los filósofos, con la tendencia filosófica, porque ellos quieren alejarse de esta mitología, del hecho de que esta diosa viniera y se presentara y le dijera que ella se revela a él. Ahora, tenemos que entender que aquí Parménides está escribiendo una obra de ficción. Él no está realmente diciendo que efectivamente una diosa fuera que le dijo. En última instancia es una obra literaria, es un poema, y como tal obedece a las mismas reglas de la poesía. Esta es una personificación de sí mismo, es lo que él mismo, la conclusión a la que él mismo llega, y la quiere presentar como de parte de una diosa, que dice que el ser es y no ser no es. Cualquier cosa de la que se pueda hablar o pensar debe ser, debe existir. Es imposible hablar o pensar en algo que no exista. Cada pensamiento es un pensamiento de algo. La negación es un concepto sin sentido para Parménides. No es posible no ser. Lo único que puede
es ser. Lo único que se puede es ser, pero no se puede no ser. Por lo tanto, no existe el cambio para Parménides, y de ahí viene el hecho de que él negara el movimiento. Tratemos de seguirlo, porque cada cambio es un cambio de lo que se es a lo que no se es, ¿cierto? Entonces, admitir que las cosas cambian es admitir que no ser existe. Que si yo paso de verde a azul, cuando era verde no era azul. Entonces hay un no ser, y eso a él no le gusta. Y ahorita vamos a hablar de por qué es este conflicto, ¿verdad?, en la racionalidad griega. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Un cambio de color, de verde a no verde. El problema que tenían los griegos con el cambio, con el movimiento, es que desafiaba su idea de la racionalidad, porque para ellos pensar en algo era como hacer una imagen mental de una cosa y tenía que ser constante, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en una silla, yo necesito una imagen constante de la silla. No puede ser una silla que hoy está bien y mañana se le quebró una pata. No, si mañana me dicen que piense en la silla, es la misma silla. Si yo pienso en un árbol hoy, posiblemente mañana piense en el mismo árbol. Hay un concepto fijo, ¿verdad?, en mi razonamiento. Entonces, él dice que las cosas, o los griegos, tenían este problema porque las cosas en las que pensaban tenían que ser constantes. Dependían de la constancia para poderlas conceptualizar en su mente. Si no eran constantes, entonces no se podían conceptualizar según ellos. Entonces, la idea es que se piensa en las cosas que no cambian, en las cosas que perduran en el tiempo. Y el cambio, el movimiento, tira abajo esta forma de pensar. No se puede pensar en algo que esté siempre cambiando, ¿verdad?, según ellos. Para Parménides, lo más importante es el pensamiento y la racionalidad. No estamos hablando de la experiencia real en el mundo, estamos hablando de lo que él entendía en su cabecita, ¿verdad?, lo que entendían los griegos en sus mentes, en su razonamiento. Entonces, si el cambio inhibe la racionalidad, inhibe el pensamiento, entonces no puede haber cambio, porque lo más importante, lo más elevado, lo más digno para los griegos era su pensamiento racional. El ser es, por lo tanto, vean las cualidades del ser según Parménides: no generado, estoy en el punto D, indestructible, inmutable, homogéneo, que significa hecho de la misma cosa o hecho de la misma sustancia, indivisible, continuo, o sea, sin partes. ¿Por qué? Porque si tuviera partes, entonces tendría negaciones, porque una parte no podría ser otra parte, habría no ser, sin cambios. Entonces tiene que ser sin partes, tiene que ser continuo, perfecto, inmóvil y limitado. Aquí es interesante notar que todas las demás cualidades uno diría, bueno, parece como que está describiendo a Dios, ¿verdad?, al Dios de la Biblia. Mucho de este vocabulario se utiliza para describir a Dios, excepto en esta parte donde dice limitado. ¿Por qué? De nuevo, entendamos que los griegos parten de su razonamiento. Lo más importante para ellos es lo que pueden conceptualizar. Si algo es ilimitado, si algo no tiene límites, no termina, entonces no se puede conceptualizar racionalmente. Por eso ellos dicen, no puede ser ilimitado. Ser ilimitado era algo negativo para los griegos. Significa que no tiene límites, que no tiene estructura, que no tiene forma, entonces no se puede conceptualizar. Se necesita que tenga límites, algo limitado. Es similar a cómo describe la divinidad Xenófanes. ¿De dónde viene la ilusión del cambio entonces? Porque Parménides tiene que darse cuenta de que lo que él está describiendo no concuerda con la realidad, no concuerda con lo que vivimos. Si yo me meto delante de un carro que viene hacia mí, va a haber cambio, ¿verdad? Va a haber cambio, hay movimiento y va a haber cambio. Voy a pasar de estar entero a estar quebrado. Entonces, él tiene que reconocer esa verdad, tiene que reconocer la realidad de que vivimos en un mundo que se mueve y cambia. Entonces, ¿qué dice? A él se le ocurre una segunda filosofía.
para explicar esta ilusión, esto que para él es una ilusión, la ilusión del cambio. Y Parménides lo que dice es que hay otra filosofía que las personas abrazan que no es tan buena como la suya, pero que les funciona, que es útil, que es práctica para vivir en este mundo. Después de que defiende la racionalidad con todas sus fuerzas, termina cediendo, ¿verdad?, un poco irracional y diciendo, bueno, en realidad no, hay otra alternativa. Parece un chiste, parece una broma, pero es lo que está diciendo. ¿Y cuál es la alternativa de Parménides? Él dice que el amor y el odio están en pleito, están peleando todo el tiempo, y eso es lo que provoca movimiento y cambio en los procesos. Esta no es su filosofía según él, esta es otra filosofía que los demás creen para explicar la ilusión del movimiento y del cambio. En última instancia, ¿qué es lo que está diciendo él? Mi filosofía no es suficiente. Mi filosofía realmente no explica el mundo. Eso es lo que él está reconociendo al inventar esta segunda filosofía según él inferior. ¿Será que no está seguro de su propia filosofía? Que considera que hay que agregarle algo, suplementarle algo a esa filosofía. Bueno, el punto es que lo que está claro es que su filosofía era deficiente. Análisis, los argumentos A y C. Vean los argumentos A y C. El A dice cualquier cosa de la que se puede hablar o pensar debe ser. Es imposible hablar o pensar en algo que no sea. Cada pensamiento es un pensamiento de algo. Todo pensamiento tiene un objeto, básicamente. Y el C dice no existe el cambio porque cada cambio es un cambio de lo que es a lo que no es. Este es consecuencia del A, ¿verdad? O sea, desprende del A. Entonces, los argumentos A y C pasan por alto, y esto es a lo que me refería, las ambigüedades en el concepto de ser y en el concepto de pensar en. Algunas veces se incluye el no ser y a veces no. El hecho de que no haya unicornios es un hecho real, es parte de la realidad, es parte del ser. Entonces, aquí tenemos que no ser es parte del ser, es parte de la realidad. ¿Ya? Entonces, él está tratando de explicar la realidad en términos de que solo lo que existe, solo lo que es real. Sin embargo, también es real que los unicornios no existan. Eso es parte de la realidad. ¿Ya? Entonces es parte del ser, según Parménides. Pensar en un unicornio es, en cierto sentido, pensar en algo que no existe. En este caso hay cosas que tal vez no existen, que sí existen, pero no se ven. Va más o menos por ahí. Yo creo que va por los grados de existencia, más bien, o el nivel de existencia. El aire, por ejemplo, no lo vemos, pero existe. Sin embargo, los unicornios no existen ni los vemos. Pero sabemos, sin embargo, sabemos cómo son, ¿verdad? Si yo le pregunto a alguien cómo es un unicornio, todo el mundo sabe cómo es un unicornio, aunque nunca en su vida han visto uno real. El Enterprise. Yo digo, Enterprise, todo el mundo se va a imaginar la misma nave. Sin embargo, esa nave no existe, en ningún lado, no está. Es decir, existe en la ficción, existe en nuestro pensamiento. Hamlet existe en la ficción, existió en el pensamiento de Shakespeare, y a través de sus obras existe en el pensamiento de muchos que hemos leído Hamlet. Spider-Man, yo digo Spider-Man, todos tenemos una idea de quién es, ¿verdad? Hasta conocemos a Peter Parker y a la tía May, y tenemos toda su historia, todo su bagaje ahí que ha cambiado un poco de película a película, pero no existe en la realidad esta, ¿verdad? Sin embargo, tiene un grado de existencia. Pero es un ser. Es un ser, tiene un grado de existencia. Sí. Entonces, el punto 2, eso es lo que aclara. Hay muchos tipos de ser, existencia real, existencia presente, existencia en la ficción, existencia en la mente, los que ven unicornios, existencia en el pasado, existencia en el futuro, existencia posible, existencia necesaria, existencia contingente. El cambio es, en un sentido, cambio de lo que es a lo que no es. Ahí hay un lo metido que no debe estar. Pero también es un cambio de un tipo de ser a otro tipo de ser. Posible a real, futuro a presente. Mañana no existe. ¿Cierto? Hasta que se convierta en hoy, va a ser real.
no nos vamos a meter en toda la filosofía del mañana y el hoy y el ayer, ¿verdad? En una frase, el hoy es el ayer del mañana. Ok. La idea de que cada pensamiento significativo debe referirse a algún objeto es en gran medida simplificar demasiado las funciones del pensamiento. Eso no es cierto. No es cierto que solo pensamos en objetos. Eso es demasiado simple. El cerebro no funciona así. El pensamiento hace muchas cosas además de referirse y por lo tanto tiene muchas relaciones diferentes con el ser. Incluso si yo digo no es, algo no es otra cosa, eso tiene un sentido en nuestra mente. ¿Cierto? Es algo que se ha conceptualizado, aunque no hay un objeto necesariamente, pero lo tenemos claro. Si yo digo que algo no es, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que significa no ser. ¿Ok? Notemos el tono religioso, de esto ya hablamos un poco, ¿verdad? La revelación de una diosa, la divinización del mundo. Yo tengo ahí digamos, por ejemplo, Sí. la revelación, bueno, ahí no tiene revelación. Sí, no, más allá de la natural. Sí, lo que no tiene solo pudiste en revelación. Y la revelación Dios dice, yo soy. Sí. Y viene la palabra ser, o sea, Dios es. Aunque tal vez no se vea, no lo veamos, palpamos. Y eso es una... Ellos también van por ese punto del ser, porque ellos también saben que hay algo. Sí. El problema con ellos es que no es personal, ¿verdad? Deifican un concepto. Tal vez, y de nuevo, podríamos filosofar en torno a esto, ¿verdad? Hay revelación natural en ellos. Y yo creo que no es accidental que lleguen a estas características de lo que terminan deificando. Y que sean características que nosotros encontramos en Dios, en su revelación, en lo que Él dice de sí mismo. Yo creo que eso no es accidental, es la fábrica de ídolos del ser humano. O sea, puede sonar muy como Dios, pero en última instancia no va a ser Dios. Incluso este ser de Parmenides no es Dios, no es un ser personal, no es un ser trino, no tiene en su mente nada que tenga que ver con la revelación de Dios especial. Pero quizá accidentalmente o no tan accidentalmente, porque son creación de Dios, terminan atribuyendo características que pertenecen a Dios a las cosas que ellos quieren deificar, a las cosas que ellos quieren adorar. En este caso la razón, ¿verdad? El hecho de que no veamos a Dios no existe. El hecho de que no lo veamos, ¿sí? No quiere decir que no exista. Por eso, es el ser, pero no está, digamos corporalmente, no podríamos decir. Cuando Él dice yo soy, no solamente está diciendo que Él es más, yo creo que no está diciendo que Él es la esencia de la realidad, como la entienden los griegos, ¿verdad? Cuando Parmenides habla del ser, Él está hablando de la esencia de la realidad. Sabemos que Dios es el fundamento de la realidad, que Él es el que sostiene la realidad, que Él es el que da existencia a todo lo que existe, pero no es en el mismo sentido de los griegos. Los griegos, para ellos el ser es parte de la creación, parte del mundo, ¿verdad? Creado, es el ser, no es algo, no es otro nivel de realidad, es más bien explicando la realidad para ellos y diciendo, bueno, esto es Dios, esto, ser es Dios, ¿verdad? Y ahí está esa mezcla, ese borrón de la distinción entre el creador y la criatura. Cuando Dios dice que yo soy, cuando Él utiliza ese término, está refiriéndose a su absolutismo, ¿verdad? A su ¿cuál es la palabra? Él es autocontenido, autosuficiente, independiente, y la fuente de todo ser, la fuente de toda existencia, el que sostiene todas las cosas. No es el mismo concepto de los griegos, aunque los griegos, como digo, creo que por ser creados a imagen de Dios, atribuyen ciertas características que coinciden. Yo lo entendí un poco diferente, como existencia viene la palabra, viene el prefijo ek, griego, que es sacar o sacar fuera, entonces la existencia es cuando el ser sale
a la realidad, entonces ya existe. Llega a existir cuando sale a la realidad, cuando sale al físico. Ajá. Entonces, esa es la palabra existencia viene ahí. Sí, y lo vamos a ver, creo que a partir de Platón, ¿verdad? Y su mitología, da un poco de cuerpo a esta idea de existir, como las formas, bueno, no vamos a entrar en eso, Por el pensamiento griego podríamos decir Dios es un ser, pero sí, como no está, no podemos decir cómo es, no podemos decir, dar, digamos, características de Dios. no lo podemos conceptualizar como quisiéramos. Exactamente, no podemos, lo que sabemos de Dios es porque lo ha revelado. Y más deberíamos decir, deberíamos decir cómo es Dios, o sea, cómo es Dios, de las cosas que podemos decir, ¿qué es Dios? Porque decir que es Dios, no podemos decir que podemos decir que es Dios en la medida de lo que Él ha revelado, ajá, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, Dios es pero espíritu. es más fácil decir cómo es Dios Por supuesto. que decir que es Dios. Tenemos muchos más atributos. Exactamente. Sí. Sin embargo, recordemos, ¿verdad? Y esto sirve para todos. La autorrevelación de Dios es la que informa el contenido de esa respuesta. Nosotros no nos inventamos qué es Dios. No tenemos ese derecho. Ni nos inventamos cómo es Dios. Eso está revelado en su palabra. Y solo a partir de ahí podemos hablar y callar donde la Biblia no dice más. Es muy poco lo que sabe, porque la única pregunta del catecismo, ¿qué es Dios?, aparece en el catecismo de Westminster. Y empieza con espíritu y termina atribuyendo, ¿verdad? Y termina con un montón de atributos. Sí, pero aparece solamente es un espíritu, y lo demás son cualidades. Es más fácil decir cómo es Dios. Es correcto. ¿Qué es Dios? Sí, es así. Emilio, ¿ibas a decir algo? Ahora que sabes ese tema, hay algo que siempre me ha causado curiosidad, que es cuando Pablo llega a predicar a Grecia, ¿verdad? Que para proponer el Evangelio les dice que ha visto muchos dioses que ellos tienen, ¿verdad? Y que les dice que al Dios no conocido es el que les viene a anunciar. O sea, qué filósofo, ahorita que hablamos de esto, o qué pensamiento había tan similar a Dios de que Él lo usa para poderlos evangelizar. No sé. Sí, no sé cómo habrá sido toda la conversación, ¿verdad? Pero lo que se nos presenta en la palabra, Él está usando la propia, tanto la filosofía como la religión griega, para presentarles al Dios no conocido, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él empieza a hablar de lo que ese Dios no conocido ha hecho, ya esa es la revelación de Dios, propiamente. Ok, noten el tono religioso, ya vimos eso, el sistema de Parmenides. ¿Dónde quedamos? En el 2, ¿verdad? En el 1. Sí, C1. Entonces, el sistema de Parmenides intenta ser lo más racionalista posible, lo intenta. Recordemos que para los griegos, ¿cuál es el lema de los griegos? La vida racional es la vida buena, ¿verdad? El racionalismo es lo más importante para los griegos. Lo que puede ser y lo que se puede pensar son uno, es lo mismo, ser y pensar. Es decir, solo es real aquello en lo que se puede pensar, solo es real aquello que se puede conceptualizar a través de mi razonamiento. Eso excluiría a Dios, ¿cierto? Dios no podría ser real. Cada pensamiento es un pensamiento de algo y no se puede decir que exista aquello en lo que no se puede pensar. Entonces, el pensamiento y el ser son coyunturales, es la misma cosa. Históricamente esto es típico del racionalismo. Spinoza dice el orden y la conexión de ideas es lo mismo que el orden y la conexión de las cosas. O sea, la realidad que existe es exactamente lo mismo que lo que pasa en mi cabeza, que mi pensamiento. Hegel dice lo real es lo racional y lo racional es lo real. Entonces, noten la idolatría de la razón. Básicamente eso es lo que estamos viendo en la corriente racionalista. Idolatría de la razón. Es otra forma de decir el hombre es la medida de todas las cosas. Más adelante vamos a ver quién dijo eso. Como Parménides, los racionalistas históricamente han tenido dificultades con las nociones de cambio, movimiento, no ser, pluralidad, aunque no todos han aceptado los argumentos de Parménides. Un concepto racional, verde por ejemplo, denota una cualidad común a muchas cosas individuales. Podemos decir que muchas cosas son verdes. A través de conceptos racionales, sin embargo, es difícil describir lo que no es común. Y yo creo que ahí es parte del problema
para los racionalistas. Es decir, lo que es único, lo que se distingue de lo demás, es difícil de describir a menos que sea en referencia a lo demás. Entonces, eliminan la singularidad, eliminan la pluralidad o la individualidad de las cosas y se pierde el uno entre los muchos. Ese es un problema filosófico del que posiblemente lo vamos a tratar con más detalle más adelante. Punto 2. Es igualmente difícil para los conceptos racionales describir lo que pertenece únicamente a un periodo de tiempo. Por lo tanto, el cambio y el movimiento se vuelven sospechosos para ellos. El no ser parece ser la negación misma del ser racional, aquello a lo que no se aplica ningún concepto racional. Sin embargo, el no ser en sí mismo parece ser un concepto racional, es lo que les decía. Nosotros sabemos, cuando alguien dice que no es otra cosa, no es incomprensible, no es ininteligible para nosotros, porque entendemos qué significa no ser, hay un concepto de no ser. La paradoja, sin embargo, es muy grande para el racionalista. La resuelve la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana resuelve el problema de ser y no ser, resuelve el problema de la pluralidad y la singularidad. Retomando eso de la singularidad y la pluralidad, por ejemplo, tenemos a un Dios que es 3 en 1. Ahí queda resuelto inmediatamente, es solamente en el mismo ser de Dios. Él es 3 y es 1 a la vez, singularidad y pluralidad a la vez. Y a lo largo de la revelación vemos que a nosotros nos mete en esa misma paradoja, ¿verdad? Siendo un solo cuerpo con la iglesia y sin embargo muchos miembros, ¿verdad? La casa de Dios, sin embargo piedras vivas, individuales. Hay singularidad y hay pluralidad dentro de la cosmovisión cristiana. Y aunque no siempre, aunque es algo con lo que hay que bailar un poco, ¿verdad? Porque nuestra mente todavía tiene problemas para entender nuestro papel en comunidad y como individuos dentro de la cosmovisión cristiana. Sin embargo, es simplemente una paradoja, no es una contradicción, no es irracional, simplemente es una paradoja. ¿Qué quiere decir? Que es una aparente contradicción o algo difícil de racionalizar. El no ser, 4. Al carecer de una seguridad infalible sobre las pluralidades y los cambios en el mundo de la experiencia, el racionalista afirma tener algo de conocimiento absoluto en la idea desnuda de la verdad, el ser en sí misma. Si nada más es seguro, al menos lo que es verdad, sea cual sea esa verdad. Por lo tanto, toda diferenciación es rechazada en interés de un espacio blanco abstracto. Siempre termina llegando a un principio fundamental del mundo que en última instancia es irracional, ¿verdad? Parece ser muy racional, parece que llegaron ahí de manera muy racional, parece que están realmente pensando prístinamente, ¿verdad? Puramente, sin ninguna contaminación del mundo de la experiencia, solamente en sus conceptos elevados, pero terminan creando un Dios o un fundamento para la realidad que no es más que un espacio en blanco sin sentido, por muy bonito que le pongan el nombre. Por mucho que traten de describirlo como si fuera Dios, termina siendo un espacio en blanco abstracto, sin sentido. La alternativa cristiana: Dios conoce la singularidad de cada cosa, así como lo que tienen en común con otras cosas. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Él mismo es uno y muchos, y por lo tanto no encuentra conflicto entre el conocimiento de la unidad y el conocimiento de la diversidad. Podemos ser muchos y uno a la vez. Muchos miembros en un solo cuerpo. Lo que ya decía, muchas piedras vivas en un solo edificio. Muchas ovejas en un rebaño. Muchos individuos en una esposa. Una sola esposa. La iglesia de Cristo. La doctrina, y lo que quiero hacer principalmente es que recuperemos también un sentido de individualidad, porque en el mundo en el que vivimos actualmente, ahorita, históricamente hablando, en este momento, la tendencia es eliminar al individuo por el bien común. Esa es la tendencia, ¿verdad? Entonces, en los movimientos políticos
y movimientos sociales, casi que se le está dando demasiada importancia al conjunto a tal grado que el individuo es eliminado, que el individuo se pierde en el conjunto. En la iglesia eso no pasa, no permitamos que ocurra, eso no ocurre, no debe ocurrir en la iglesia. Por eso tenemos dones muy particulares y Dios habla de darnos un nombre particular. Hay referencias a mi persona, individuo, en mi relación personal con Dios, y al mismo tiempo tengo un papel que debo conocer dentro de la comunidad donde Él me ha colocado, la iglesia local y en general su reino, ¿verdad? Ok. Esta doctrina de la ilusión de Parménides, la ilusión del cambio, la ilusión del movimiento, ilustra la bancarrota de su racionalismo, la bancarrota del racionalismo en general. Incluso Parménides, el más consistente racionalista, ahí creo que hay una O metida, quítela, debe apelar al racionalismo al irracionalismo en algún momento. Como su racionalismo no permite la aparición del cambio, Parménides tiene que refugiarse en un mito: el amor y el odio, quienes sean que son, están peleando constantemente. Eso es mitología, es irracional. Y él termina abrazando eso. Muy bien, eso es lo que creía Parménides. Parménides era como, él creía en dualismo. Él creía como una tesis y una antítesis. Digamos, por ejemplo, el frío, el calor, el frío. Mojado, seco. Él creía en esa dualidad de las cosas, y que siempre están en conflicto. Y ese conflicto es el movimiento, de ahí surge el movimiento. Es correcto. Él explica el movimiento de esa forma, digamos, a través del constante conflicto. Del enfrentamiento entre opuestos. Muy bien. En 3 platos, ¿qué creía Parménides? No hay cambio, existe una sola realidad, el ser, eso es lo único que existe, y la razón humana es confiar. En 3 platos eso es lo que creía. Entonces, ahora vamos a entrar, estamos haciendo muy buen tiempo, tal vez terminemos antes, no debería decir eso porque rara vez ocurre, pero tengo esperanzas, vamos a ver. Vamos a entrar a 3 alternativas, 3 grupos, 3 personas, 3 posiciones que toman estas ideas de Parménides y las refutan de alguna manera, en alguna medida. Heráclito es uno, él es anterior no estamos hablando de que sean alternativas cronológicas, no es como que reaccionaron a lo que decía Parménides necesariamente, pero sí están contrarrestando, es una manera de pensar opuesta a la de Parménides. Heráclito I, del año 535 al 575, ¿verdad? De mayor a menor, antes de Cristo, al 475, perdón. Él creía en la primacía del cambio, o sea, todo cambia, todo fluye, panta rey, no puedes entrar en el mismo río 2 veces. ¿Cuántos han escuchado esa postulación filosófica? No te puedes bañar en el río 2 veces. Correcto, de ahí viene, Heráclito fue el que la acuñó, ¿verdad? Ahora, no creo que lo que él quisiera decir es que simplemente como el agua se está moviendo, entonces uno se mete al agua y no, digamos, sale, y cuando vuelve a entrar no es la misma agua porque el agua se está moviendo, entonces de fijo no está entrando al mismo río. No es tan sencillo lo que Heráclito está diciendo. Él afirma que todo se mueve. Ni yo ni el río somos lo mismo la segunda vez, ¿ya? Entonces el río cambia, yo cambié. El río es un ejemplo, digamos, para decir que un ejemplo del constante cambio incluso y nos incluye a nosotros. Correcto. Entonces, pensamos, por ejemplo, ok, él dice que todo cambia. ¿Qué pasa con una pared, por ejemplo? De una de estas paredes pareciera que no está en movimiento, pareciera que no cambia. Sin embargo, si uno lo observa con más cuidado, se da cuenta de que se ensucia con el tiempo, ¿verdad? Va acumulando polvo con el tiempo. Se va rajando con el tiempo, ese tipo de cosas. Entonces él es consciente de esta realidad de que todo cambia. Irracional, algunos dicen que lo era, sin embargo no, pareciera que no, porque el hecho de que todas las cosas están cambiando todo el tiempo, bueno,
la razón por la que creen que es irracional es porque si todas las cosas están cambiando todo el tiempo, entonces no se pueden capturar, lo que les decía, ¿verdad? En conceptos racionales, según los griegos. Sin embargo, la afirmación de que todo cambia es en sí misma una afirmación racional, sumamente racional. Él no está siendo irracional al afirmar que todo cambia. Heráclito, él dice creer en la razón, el lema griego, lo que les decía, él es griego, él ama la razón, la vida racional es la vida buena. Sin embargo, creo que utiliza la razón de manera más aguda, más realista, más enfocada no solamente en sus ideas, sino en la realidad experiencial. Y por eso afirma que todo cambia, porque él sí está observando el mundo real. A diferencia de Parménides, que ve el mundo, Parménides terminó diciendo que el mundo real no era el mundo real, que lo que nosotros percibimos como el mundo real no es realmente el mundo real, porque si todo se mueve y todo cambia, no, el mundo real es el que está en las ideas, es el que está en mi pensamiento. Heráclito está diciendo que no, que el mundo real, tal y como está aquí, tal como lo experimentamos, con cambio y todo, es así. ¿Cómo lo explica él? ¿Cómo explica él este cambio? Bueno, Heráclito reconoce un logos. Ahora, cuando digo logos, no estoy hablando del logos de Juan. No es el mismo logos de Juan. No debemos confundirlo, no debemos pensar que Heráclito encontró a Cristo en su propia razón, en su propio ejercicio de la razón. No. Él reconoce un logos como una razón universal que gobierna el mundo, cambiante de acuerdo con un patrón. Es una razón impersonal, es una fuerza, de nuevo, ¿okay? Algo que hace que el cambio no se pase de la raya, que le pone límites al cambio, que hace que el cambio sea aceptable por la razón, de alguna manera conceptualizable por la razón. Entonces todo cambia, sí, pero aún así se puede conceptualizar. Entonces, aunque los árboles crecen y se hacen cada vez más grandes y se pueden cortar y pueden desaparecer, aún así yo pienso en un árbol y yo tengo un concepto claro de lo que es un árbol, aunque todos los árboles están en cambio constante, ¿verdad? Si yo pienso en una mujer, yo tengo una imagen de lo que es una mujer, aunque todas las mujeres están cambiando constantemente, más que los hombres, me atrevo a decir. El cambio entonces está limitado de alguna manera, es frenado por esta fuerza racional llamada el logos. Digamos, Heráclito llama ese logos, obviamente que no es Cristo, ¿no? Pero ese logos lo propone como una fuerza inteligente que controla. Es una fuerza racional. Sí, racional, digamos, que controla el cambio, por ejemplo. Pero sin embargo es impersonal. Que es impersonal, sí. Por ejemplo, el hecho de un niño crece, ya llega adulto y envejece, o sea, el cambio es constante. Sí. Es constante. Entonces de ahí concluye él ve que ese cambio aún constante lleva un patrón y no es al azar, o sea, no lleva una... No es un desorden. No es un desorden, Correcto. Sino que lleva un orden. Es correcto. Pero sin embargo, él lo trató de mezclar ese logos con el hiperón, ¿se acuerdan? El hiperión que dio el anterior. Anaximandro. Ese mismo. Trató de verlo como ese mismo, pero sí, además que fue más racional porque siguió el cambio y siguió que es inteligente. Más realista, ¿verdad? Sí. Fue más realista en el sentido de la experiencia real. Ahora, punto 4. Pero entonces parecería que el hecho de tal gobierno al menos es un hecho inmutable. Si tenemos a un logos que controla todo el cambio, de tal manera que el cambio no se salga de la raya, ese logos por necesidad tiene que ser inmutable. Porque si ese logos cambia, entonces nada nos asegura que el cambio va a ser constante. Nada nos asegura que el cambio va a ser racional. Se convertiría en un cambio irracional. Si el mismo logos que lo ejerce, o que lo controla, o que lo gobierna, fluyese. Entonces, aquí de nuevo Heráclito se tiene que contradecir. Porque, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo primero que él dijo?
lo que vimos por el principio, todo fluye. Entonces aquí él tendría que calificar eso y decir, todo fluye excepto el logos. Entonces no todo fluye. Y ya estuvo. Se vino al suelo toda su filosofía, ¿verdad? Heráclito se ve más como un racionalista que como un irracionalista debido a la doctrina del logos, porque el logos es racional, impersonal, racional. Pero la doctrina del cambio ha tenido una fuerte influencia sobre el irracionalismo filosófico. Esencialmente tenemos aquí otra mezcla inestable de racionalismo y irracionalismo. Ok, pasamos al atomismo. Ahí tenemos algunos nombres que no tienen que recordar: Leucipo, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, y compararlo con los atomistas cualitativos Empédocles y Anaxágoras. ¿Qué es lo que creen los atomistas? En la filosofía existen dos tendencias para explicar el fundamento, el principio más esencial o básico de la realidad. Una de ellas, bueno, ya hemos hablado bastante de la primera, que es la que voy a explicar ahorita, es agarrar, por ejemplo, la mesa y decir, bueno, ¿qué papel cumple la mesa en la clase? Y la clase en el colegio, y el colegio en el pueblo del Carmen, y el Carmen en San José, y San José en Costa Rica. Y entonces vamos de lo más pequeño a lo más grande, y llegará un punto, según esta tendencia filosófica, en que vamos a llegar al principio que lo abarca todo. En el caso de Parménides, el ser, ¿verdad? El principio que lo abarca todo, la esencia de todas las cosas, lo que lo gobierna todo, el absoluto, ¿ok? Esa es una tendencia. La otra tendencia es agarrar la mesa y hacerla pedazos y decir, bueno, la mesa está conformada por tablas y las patas, y hay metal y hay madera, y empiezo a dividir los tornillos y voy cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llego al punto que no se puede dividir, a esa partícula indivisible que no se puede cortar, lo más pequeño, y esa va a ser, ese va a ser el fundamento, eso va a ser lo más esencial, lo más básico del universo. Entonces son dos movimientos contrarios que tienden o que buscan explicar la realidad. Los atomistas, esto es lo que van a hacer, van a cortar la realidad hasta sus principios o elementos más básicos, según ellos. Entonces, aquí vemos la primacía de la pluralidad. En lugar de decir que hay una sola realidad como los monistas, una sola realidad, el ser, el absoluto, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que ellos ponen como lo principal, los atomistas dicen, no, hay muchas realidades, ¿verdad? El mundo está conformado por miles de partículas diminutas, y a eso es a lo que llaman ellos átomos. No estamos hablando de los átomos científicamente entendidos en la moderna, estamos hablando de lo que ellos llaman átomos. Simplemente significa a, no, y tomos, cortar. Entonces, que no se puede cortar, incortable, indivisible. Entonces, existe este vasto número, ¿verdad?, de pequeños átomos. Cada átomo tiene las cualidades del ser de Parménides. Entonces, siguen siendo divinos en cierto sentido. Son uno, cada átomo es uno, cada átomo es no generado, indestructible, inmutable. Inmutable excepto en sus relaciones con los demás átomos. Indivisible, etc. Sin embargo, la única diferencia entre los átomos y el ser de Parménides es que los átomos están en constante movimiento, una cualidad que Parménides niega en el ser. Entonces, los atomistas de esta manera resuelven el problema del cambio. ¿Por qué? Porque los átomos, aunque son en sí mismos inmutables, sí cambian en sus relaciones con las demás cosas. Entonces, si muchos átomos se juntan y forman una persona, otros se juntaron de otra manera y formaron una mesa, otros se juntaron de otra forma y formaron el sol. Entonces, hay cambio, hay cosas diferentes, hay pluralidad en este mundo, porque los átomos varían en su relación unos con otros. Esa es la única razón para el cambio. Más adelante se hacen algunas declaraciones acerca de Dios en el pensamiento cristiano, ya propiamente, que reflejan un poco esta idea, ¿verdad?, como de que Dios es inmutable, pero Él cambia en su relación
con el mundo de alguna manera. No nos vamos a meter en eso, pero están informados por esta filosofía. De nuevo, los átomos tienen estas cualidades tradicionales de Dios y de nuevo están confundiendo, borrando la distinción entre el creador y la criatura, ¿verdad? Están deificando estas partículas, convirtiéndolas en pequeños dioses prácticamente. Luego, entre los atomistas se da el problema filosófico constante de la lucha entre el determinismo y la casualidad. ¿Cómo es el mundo? ¿Todo es causado por algo más? Eso es determinismo, que todo está determinado por eventos anteriores o por eventos que lo producen o que lo afectan y lo efectúan, o las cosas ocurren simplemente por casualidad, ocurren por el azar, o hay determinismo o hay casualidad. Demócrito dice: todos los eventos están determinados por los movimientos de los átomos y sus relaciones resultantes entre sí. Entonces, aunque los átomos se están moviendo, lo que se creía es que todos los átomos se movían para abajo, ¿verdad? Y de manera paralela. ¿Okay? Eso es lo que se creía. Ahora, Epicuro modifica este sistema y él dice: no, los átomos ocasionalmente se desvían, ocasionalmente dejan la dirección vertical y se ponen en diagonal, hay como un desvío, un movimiento, y eso hace que choquen con otros y crean el movimiento y el cambio que vemos a nuestro alrededor. La formación de objetos. Esto explica el libre albedrío, un desvío accidental, y así es como ven los arminianos el libre albedrío. Es como no hay una causa para lo que se decide o para lo que se hace, simplemente ocurre, ¿verdad? Dios no es la causa. Sí. Esta gente tenía algunos escritos o algo así, digo yo, porque muchos científicos, bueno, Einstein y ellos, ¿verdad? Tienen ciertas como cosas que vos estás mencionando, entonces no sé si tal vez agarraron algo ahí y me dieron chupar. Si esto está, es porque existe fundamento, ¿verdad? No se está inventando. Ahora no sé cuáles escritos serían específicamente. Pero sí escribieron cosas. Es muy probable que, de nuevo, que haya sido escrito por ellos o por su escuela, ¿verdad? O por sus discípulos. En fin, se sabe históricamente que existía este movimiento de los atomistas. Y de nuevo, las ideas falaces, ¿verdad?, de los seres humanos no son muy novedosas. Cambian la manera de presentarse, pero no sería raro darnos cuenta de que hoy día, en pleno siglo XXI, hay ecos todavía de todo esto. No debe sorprendernos. Por ejemplo, en la ciencia, en lo que es la física cuántica, hay dos teorías: la teoría de cuerdas y la teoría de puntos. Hay unos que piensan que todo el universo está creado por cuerdas y otros por puntos. Sí. O sea, al final no es tan lejos de la idea de Demócrito en el sentido vertical, como una cuerda. Sí. Y como Epicurio, como más movimiento. Con ese desviamiento. Sí, como puntos, digamos, que se pueden mover. Sí, entonces no debe sorprendernos eso. Y nos facilita un poco la tarea también, como apologistas, como futuros apologistas. Ok, racionalismo e irracionalismo. Intentan definir la naturaleza última del mundo, no relacionando todo con el todo, como Parménides, ¿verdad? Este ente superior, el ser superior, sino dividiendo el mundo en sus componentes más pequeños. Pero el racionalismo del sistema está comprometido por tres razones. Primero, porque la mente se reduce a materia y movimiento. Entonces, los procesos racionales con los que llegaron a esta conclusión, al ser interpretados a la luz de esta conclusión, no son suficientes para haber llegado a la conclusión. Entonces se destruye a sí mismo. Porque el desvío o el clinamen, este movimiento accidental de Epicurio, es un evento totalmente irracional. No hay una causa, no hay una razón detrás. Simplemente al átomo ni siquiera podemos decir que se le metió el agua, ni siquiera podemos decir que el átomo decidió. No, simplemente hubo un desvío irracional, sin sentido, sin causa. Y porque todas las cosas entonces suceden por casualidad. Ok, entonces intentan ser racionalistas, pero terminan siendo irracionalistas.
Los sofistas, estos son nuestros favoritos y van a aparecer una y otra vez a lo largo de este curso. Los sofistas. Protágoras. ¿Cuál es la frase famosa de Protágoras? Hasta el día de hoy se sigue. El hombre es la medida. El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras vivió del año 490, no sabemos exactamente cuándo. Luego tenemos a Gorgias y a Trasímaco. Aman la razón como todos los griegos. Los sofistas aman la razón como todos los griegos, pero para ellos la mejor forma de la razón es la razón que critica, la razón escéptica. El relativismo, según los sofistas, es conocimiento. No hay verdad universal absoluta. Solo hay verdad para el individuo, opinión subjetiva. Los sofistas, ellos eran como una escuela, por decirlo así, un movimiento de maestros, viajeros, que se dedicaban a ir de ciudad en ciudad entrenando a los jóvenes que querían funcionar en la política, que querían ocupar cargos en la política, que querían ocupar oficios públicos. Entonces, les enseñaban a jugar a la política, les enseñaban inclusive les enseñaban a mentir, podemos ponerlo en esos términos. Entonces la verdad absoluta para ellos no es importante, es contraproducente. Ellos sí afirmaban que una opinión podía ser mejor que otra, pero ¿qué determinaba que una opinión fuera mejor que otra? Bueno, lo que a mí me sirve para ascender en mi escalera política, eso es la verdad para mí. Y si a usted no le sirve, entonces no es verdad para usted. Pero no hay una verdad objetiva, no hay una verdad absoluta. Todo depende de cómo yo me quiera mover, de cómo yo quiera ascender. Entonces, si ahorita yo estoy trabajando para un fulano, estoy sometido a un fulano, y este fulano está en contra de X, entonces yo estoy en contra de X también. Pero cuando este fulano me promueva, porque va a llegar el punto en el que me va a promover y yo voy a terminar sujeto a otro, y para ese otro, Y es lo mejor, es mejor que X, entonces yo fácilmente cambio de X a Y. Porque no tengo un concepto de verdad absoluta. La verdad para mí es lo que me sirve para ascender en la escalera política. A esto se dedicaban los sofistas. Esto es lo que enseñaban. Esto, digamos, los sofistas, había en la época, en esa época griega, la defensa se hacía pública. Digamos, las personas cuando iban a iban a una plaza, y se llevaba un caso y se empezaba a dar argumentos para luego llegar a una solución. En eso es que se dedicaban a entrenar en la argumentación, más que todo basados en la retórica. Es correcto. La capacidad de retórica de convencer a la otra persona de que yo tengo la razón. Exacto. O de que esto es verdad, aunque esa verdad es mentira. ¿Dónde se aplica eso? Moral. ¿Cuáles son los sofistas modernos? ¿Dónde se aplica eso en la actualidad? En la política. En los abogados. Los abogados, más. Los abogados. Ese es como el paralelo más similar que tenemos hoy a lo que los sofistas hacían. Tanto el movimiento de los sofistas que, bueno, aparte de la demagogia, ¿cómo es? Demagogia que creó, que creó en la Atenas, Sócrates, que vio, creo que Sócrates o Platón, ellos estaban en contra de los sofistas y ellos vieron a los sofistas como un peligro, porque ellos estaban incluso apoyando la inmoralidad, los antivalores, o sea, las cosas malas, y ganándolas por medio de la retórica, por medio de convencer. Y sí, en la política lo vemos, por supuesto, ¿verdad? Sí, no podemos negar. pero hasta en ese entonces, Platón y creo que fue Sócrates, ellos lo vieron como un peligro e incluso ellos hablaron contra. Sí, y lo vamos a verlo en la próxima clase. Ok, entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que San José es la capital de Costa Rica. Yo puedo decir que para mí San José es la capital de Costa Rica. Y usted puede o no puede estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Esa es la posición sofista. Es relativismo en su máxima expresión. Y su lema, lo que ya dijimos, el hombre es la medida de todas las cosas. Aunque aman la razón, la relativizan tanto que terminan siendo irracionalistas. Porque
dicen que aman la razón, pero en su práctica la eliminan, ¿verdad? Y convierten el mundo en algo irracional. Racionalismo. A pesar del impulso irracionalista del relativismo sofístico, este enfoque es altamente racionalista, porque decir que el hombre es la medida es afirmar que la razón del hombre es el último estándar, la norma. Entonces, la razón del hombre es omnicompetente, al decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, esto lo lleva a una inconsistencia. Protágoras admitió que aunque ninguna opinión era más cierta que otra, algunas eran mejores que otras. ¿Qué criterio de mejor estaría implícito aquí? Tienen que tener un concepto de mejor para decir que una cosa es mejor que otra. Y al afirmar un concepto de mejor, están afirmando un concepto absoluto, ¿verdad? Los sofistas eran maestros, lo que ya les decía, perdón, ya iba a repetir esta parte. Ok, como todo irracionalismo, la posición de Protágoras es inconsistente en un nivel más profundo. Si los sofistas dicen que no hay una verdad absoluta, entonces ¿por qué habría yo de creerles que no hay una verdad absoluta? Si afirmar que no hay una verdad absoluta es en sí mismo una verdad absoluta. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo digo no existe la verdad absoluta, eso es una verdad absoluta. Están seguros. Es correcto, están segurísimos. De que no hay Tienen toda la certeza de que no hay nada cierto. Tienen toda la seguridad de que no hay nada seguro. ¿Ya? Entonces, ante su propia postulación, cae. Es un argumento derrotista, autoderrotista. Se destruye a sí mismo. Entonces, lo que es verdad para él, lo que es verdad para el sofista, según lo que él mismo me ha enseñado, no tiene que ser verdad para mí. Entonces, yo puedo creer que sí existe la verdad absoluta. Y nos vamos a meter en un embrollo del que nunca vamos a salir. En esa discusión. En fin, así es como comienza el diálogo filosófico. Estos temas que hemos visto se van a repetir una y otra vez a lo largo del curso. Que si cambio o que si no hay cambio. Que si el monismo, que si el pluralismo, que si el racionalismo, que si el racionalismo. Ese va a ser el diálogo. En medio de esos temas es que nos vamos a mover. En la próxima lección entonces nos metemos a la filosofía griega madura, la filosofía griega, ya ahora sí hablando de Platón, de Aristóteles, de Plotino, de Sócrates, los grandes, ¿verdad? Los grandes filósofos griegos. Que Sócrates no escribe nada. Sí, no, y sin embargo fue muy influyente, pero sí, es cierto, no vamos a encontrar nada escrito por él. Platón es el que escribió Sócrates. Bueno, aunque ¿Quién sabe? Albert ni existió antes. Andrés reprodujo. Hombre. No, sí. Albert se lo inventó. Él trató de reproducir un poco el pensamiento de Sócrates, pero no Sí, sabemos sí. hasta qué punto fue Fiel. Sí. Entonces, de nuevo, Sócrates es uno de esos, ¿verdad? Que solo sabemos lo que dijeron sus discípulos, que él dijo. Pudo haber sido manipulado, malinterpretado, lo que sea, pero ese es el punto. Ahí tienen las 10 preguntas para esta semana. Al parecer son más fáciles que las de la semana pasada. Si no han presentado sus tareas, todavía tienen chance, pero a partir de mañana empiezan a perder puntos, ¿verdad? Y el chance llega hasta el miércoles, no más allá del miércoles. A las 12:01 del jueves, ya ni se moleste de mandarme. Ok, que el Señor les bendiga. Con eso terminamos, nos vemos la próxima semana.